Voy con el doctor Cruz Olmeda, con quien, como usted recuerda, hablamos la semana pasada y hoy, después de las elecciones, la primera vuelta. Muy importante escuchar su análisis. Juan, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buen día. Oye, pues algunas sorpresas. Las encuestas no necesariamente reflejaron lo que ocurrió finalmente el día de ayer en la primera vuelta, pero ¿cuál es tu lectura? Massa llega con 6, 7 puntos de diferencia sobre Milei. Bullrich reconoce que ella no va a apoyar en ningún caso al gobierno de Massa, a un gobierno peronista. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? ¿Qué lectura tienes, Juan? Bueno, los resultados de alguna manera confirmaron algo que ya se anticipaba, que era que iba a haber segunda vuelta. También se anticipaba que la segunda vuelta iba a ser probablemente entre Massa y Milei. Lo más sorprendente, obviamente, fue la recuperación muy impresionante de Massa desde las PASO hasta ahora, lo que lo hizo quedar primero, a pocos puntos de ganar en primera vuelta, debemos decir. Y esto resulta sorprendente sobre todo porque, como ya mencionamos en algún momento, Massa es el ministro de Economía en un contexto de crisis, ¿no? Digamos, con una inflación que probablemente llegue al 170% anual, donde todos los indicadores sociales se han deteriorado, etcétera. Y a pesar de todo, logró no solamente recuperar o sumar una cantidad muy importante de votos, sino quedar muy bien posicionado para la primera vuelta. Para la segunda vuelta, perdón. Lo que va a pasar ahora es un poco ambos candidatos buscar el voto de quienes no los apoyaron en esta primera vuelta. Ya eso se vio claramente en los discursos del día de ayer, Massa llamando a un gobierno de unidad nacional que él encabezaría y que incluiría obviamente a diferentes sectores que no lo apoyaron, y Milei buscando el voto de quienes votaron en esta primera vuelta por Juntos por el Cambio. Ahora, bueno, ahí está el gran problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas que no votaron a ninguna de los dos en la primera vuelta? ¿Y cuál es la narrativa que se imponga en esta segunda vuelta, ¿no? Milei intentó instalar ya desde ayer esta idea de que va a ser una disputa entre kirchnerismo y antikirchnerismo, obviamente él representando el antikirchnerismo, y Massa, de alguna manera, con un discurso que plantea que digamos, el suyo va a ser un gobierno democrático, el de Milei es un gobierno que no se sabe qué ribetes puede tener. Y bueno, esa va a ser un poco lo que se va a jugar ahí, con otra disputa que está ahí, digamos, subyacente, que es a la que los dos de alguna manera van a tener que apuntar, que es esta idea de cambio versus continuidad, ¿no? Porque de alguna manera la mayor parte del electorado mostró que quiere un cambio. Massa está en una posición más incómoda porque es parte del gobierno actual, es el actor central del gobierno actual, pero así todo va a tener que vender alguna idea de cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que va a girar hacia un discurso en el cual él va a prometer un cambio con gobernabilidad, tratando de mostrar a Milei como digamos, alguien que va a generar caos, y Milei planteando esta idea de que ya viene digamos, anticipando en su discurso de que no puede haber cambios si gobiernan los mismos que siempre gobernaron, ¿no? Sí, no, y Entonces, Bullrich esos van a ser los ejes de la disputa. Perdón. Y Bullrich ya dijo, no vamos a apoyar a los que ya arruinaron este país, lo cual le da un toque interesante. Primer discurso de Massa, propone un gobierno de unidad nacional, dice, voy a elegir a los mejores y vamos a dejar atrás la grieta. En Argentina hablan de la casta, estas divisiones que todos los gobiernos populistas han instalado, pero es interesante y te pregunto si es creíble, ¿no? Esta idea de una narrativa que ha sido muy útil para el gobierno actual, esto de dividir entre unos y otros, los buenos y los malos argentinos, la casta esta que se beneficia. O sea, ¿es creíble el planteamiento de que Massa pudiese encabezar un gobierno de unidad nacional seleccionando a los mejores, Juan? Bueno, es más creíble que eso mismo pueda pasar con Milei. O sea, es más creíble ese discurso en Massa que un discurso similar en Milei, ¿no? O sea, Massa, si bien, digamos, es parte de una coalición que incluye al kirchnerismo y obviamente es un representante del peronismo,
sí ha sido tradicionalmente una figura de centro, ¿no? O hasta de centro derecha, diría, ¿no? Que tiene muy buenos contactos, muy aceitados contactos con todos los espacios políticos, incluso con figuras relevantes del PRO, del partido de Macri, ¿no? Entonces, que lo pueda lograr, digamos, no lo sabemos, pero sí es un discurso que suena más creíble en él que en Milei, que, digamos, está en una posición incómoda en tanto tiene que buscar el voto ahora de los espacios a los que él ha criticado de manera, digamos, hasta muy cruel en los últimos meses, ¿no? Digamos, ha hablado, digamos, muy mal de la Unión Cívica Radical, un partido de los más tradicionales en la política argentina. Se ha burlado o ha planteado que el gobierno de Raúl Alfonsín, que es una figura histórica del radicalismo, fue el peor de la historia argentina, y ahora tiene que ir a buscar esos votantes para que le den la victoria, ¿no? Entonces, no estoy diciendo esto que Massa efectivamente logre de alguna manera obtener ese apoyo, pero sí está en una posición un poquito menos incómoda que la que está Milei, ¿no? De nuevo, todo va a depender también de qué sucede con la economía en este mes hasta la segunda vuelta, y en qué medida la situación de crisis económica se agrave o mantenga cierta estabilidad, planteando que cualquier agravamiento mejora las posibilidades de Milei. Ya, claro, no, se entiende perfectamente. A partir de ahora la gente dirá o Massa o Milei, no hay de otra, y el 19 de noviembre pues tendrán que decidir quién será el próximo presidente de la Argentina. ¿Te sorprendió, un minuto más te retengo, Juan, te sorprendió el mapa? Naturalmente en Argentina la capital federal y el Gran Buenos Aires son los que definen en gran medida hacia dónde se mueve el país, pero veía el mapa de las provincias. ¿Te sorprendió un poco la distribución del voto o es acorde con la tradición electoral de Argentina? ¿Hubo alguna sorpresa en ese frente? Bueno, la sorpresa ya se vio en las PASO, ¿no? Digamos, en el sentido de que Milei logró una cantidad muy importante de votos en muchas provincias, algo que ni siquiera había logrado Juntos por el Cambio, digamos que era la fuerza de derecha o centro derecha más asentada. En esta primera vuelta, el peronismo recuperó digamos, peso en varias provincias, pero así todo es interesante cómo Milei mantuvo el primer lugar en varias provincias de alguna manera consideradas periféricas en la vida política y en la vida económica argentina. Y esto es un dato interesante, ¿no? Porque sí marca una reconfiguración política que, más allá de que Milei gane o no gane la segunda vuelta, plantea una transformación de alguna manera en el panorama electoral, ¿no? También en esta primera vuelta hubo una recuperación muy importante de votos, un crecimiento muy importante de votos del peronismo en sus bastiones más tradicionales, ¿no? Digamos, en los que había ganado en las PASO, había obtenido importante apoyo en las PASO, pero ahora hubo un trabajo territorial de alguna manera muy aceitado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y esto obviamente explica el crecimiento de Massa a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Pero es importante que la única fuerza que, solo para terminar, la única fuerza que sumó votos en todas las provincias fue el peronismo. Muy bien. Pues Juan, te agradezco como siempre tu intervención y nos vemos aquí próximamente. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo. El doctor Cruz Olmeda, profesor investigador del Colmex, para fortuna nuestra, compartiendo su análisis de lo que ocurrió ayer en Argentina y de lo que viene el día 19 de noviembre.